Las excepciones a las reglas son a veces más importantes que las reglas porque son las que delimitan de fondo la regla. Ya no solamente yo no puedo generalizar. Traten en lo posible en el ajedrez evitar las generalizaciones, porque muchas veces cuando uno generaliza, después se da cuenta que las posiciones, siempre hay algo que puede escapar esa regla. Un ejemplo, aquí tengo el peón caballo. Hay una particularidad con el peón caballo. Ya lo vimos con el peón torre, que sabemos que con el peón torre ni siquiera el rey necesita regla de oposición porque se coloca en uno torre y con ello nunca lo pueden desalojar de esa casilla. Ahora, acá pasa exactamente lo mismo. Si juego rey G1, me hacen G2. Acá y ahora el negro finalmente logra ganar. Ahora, si yo hago rey H3, rey F2 y obviamente el peón corona. Pero en la posición inicial hay una particularidad que es peón caballo. Y el peón caballo evita que cuando yo hago rey H1, ahora él, ¿qué no tiene? La casilla F2. Y es la casilla F2 la que se utiliza como base para poder apoyar el avance del peón. ¿Eso qué quiere decir? Que si ahora hace G2, ¿cómo avanzó el peón? Con jaque. ¿Qué significa? Que el rey negro, entonces, en este caso el blanco, está en oposición. Única rey G3 y obviamente la partida estable. Ahora, cuando hago rey H1 en esta posición, si hace rey F2, me doy cuenta que se me acabó el tablero y no tengo esta otra casilla. Me falta una vez más el I2, me falta una casilla más. Con lo cual el rey le copa estos dos y el peón le copa H2. Eso significa que está ahogado. Inmediatamente nos damos cuenta que hay una excepción con el peón caballo. Pasa exactamente lo mismo acá. Siempre el peón, para que lo tengan como recomendación, en este final, cuando sea peón caballo, siempre el peón tiene que llegar a la sexta fila con jaque. Importantísimo. Si el peón entra a la sexta fila con jaque, gana. Si el rey tuviera en H7, el blanco gana con G6, G7, G8. Así simple. Cuando el peón no entre con jaque, vienen los problemas, porque si yo hago G6, ¿qué pasa? Lo dejo ahogado inmediatamente. Aquí estamos viendo una segunda, ¿cierto? Ejemplo de las excepciones que existen con el peón caballo. Entonces, el tema es que si yo hago rey F6, un movimiento inocuo, ¿cierto? Un movimiento que no hace nada, no aporta nada, porque tengo que obligatoriamente volver. Si hago rey G8, un ejemplo, rey G6, acá, acá, y ahora, ¿cuál es la diferencia en esta posición? Que ahora el peón sí entra con jaque, con lo cual obviamente la partida se gana. Pero el rey F8, el rey F6 no es buena por rey H7. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si yo ahora hago rey F7, tengo que hacer rey F7 y volver a la línea principal para ganar, que es rey G6. Pero veamos qué es lo que pasa si hago G6. Mira lo que le pasó ahora. Y esto es exactamente, ¿a qué se parece esto? Al ejemplo anterior. Fíjense cómo están nuevamente aplicando los patrones. Este ejercicio es el ejemplo anterior, donde si hago rey F7, que en la partida anterior era rey F2, ahora si rey F7, el rey queda cierto ahogado. Y si hago G7, simplemente arreglado posición, tablas, se acabó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esta posición la movida correcta es rey G6. Ahora, rey G8, rey H6, rey H8, G6. ¿Qué es lo que pasó acá? Que el peón va a entrar sin jaque, con lo cual significa que el rey negro no tiene la regla de oposición. ¿Listo? Se acabó.